Esto es Tardes de Cafeína con Jezabel Suárez. Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa número 2 de Tardes de Cafeína. Hoy vamos a hablar acerca de todo lo que no sabemos de la Marcha del Orgullo Gay. En junio se celebra esta marcha porque en Nueva York, en 1969, había en el bar de Stonewall en Nueva York, se hace una redada y este tipo de lugares estaban prohibidos para este tipo de comunidades homosexuales. Entonces ellos, hartos de este tipo de situaciones, se manifiestan en las calles y así empieza como la primera exposición, digamos, abiertamente gay. Y al año siguiente se hace una marcha en donde se conmemora esa situación y así año con año cada país se ha ido sumando. En México se hizo a partir de 1978 y se han registrado en todo el mundo. La marcha más grande registrada fue la de Brasil, que no tengo el año, no pude encontrar en qué año fue, y fue de 4.5 millones de personas y esa ha sido la más grande registrada. Es curioso cómo se han ido sumando algunos países en cuestión de derechos hacia la comunidad LGBT y justo les voy a explicar, porque es algo que yo no sabía, qué significan las letras de la comunidad LGBTTIQA+. Y es lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer, asexual y más. Y eso es importante que sepamos porque también el que nosotros simplemente digamos que es la comunidad gay, pues es como englobar algo muy simple a muchas personas. Y yo lo entiendo porque si a mí me dijeran, bueno, las mujeres son o como tú, pues sí sería un poco, para mí sería un poco difícil de decir, no, las mujeres somos de mil maneras y de muchas formas y de muchos tipos. Entonces, también es una parte de empatía el que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir esto, porque hacemos visibles a todo este tipo de situaciones de todas estas comunidades. Entonces, también les voy a platicar que la bandera gay originalmente tenía 8 colores. Esa se formó la hizo el artista Gilbert Baker en 1978, nacido en Kansas, y él se inspiró en la canción Over the Rainbow de Judy Garland. Y los colores originales eran 8 y tienen también su explicación. El rosa es de sexualidad, el rojo es de vida, el naranja es la creación, el amarillo es la luz del sol, el verde es la naturaleza, el azul es el arte, el celeste es la armonía y el violeta es el espíritu. Actualmente se eliminaron el rosa y el celeste y solo se quedó en esos 6 colores y es como la bandera donde ellos que usan para todo este tipo de representación. Y en cuestión de derechos humanos, hay países donde aún es un delito. En Rusia es un delito no tener una preferencia heterosexual y, por ejemplo, en Arabia Saudita todavía esto se castiga con la muerte, tiene pena de muerte. Entonces, en cuestión de derechos, sí hay todavía mucho que trabajar. En México, la Ciudad de México en 2010 fue la primera que se ha aprobado el matrimonio igualitario y la adopción. Y ya de ahí algunos estados se han sumado y no todos. Solamente están hasta el día de hoy Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. Y en algunos estados la Suprema Corte de Justicia ordenó que se aprobaran los matrimonios igualitarios porque en su constitución agrede los derechos humanos y son en estos estados, en Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California Norte y Aguascalientes. Y en Nuevo León no se ha respetado. Simplemente, aunque la Suprema Corte de Justicia ya se ordenó que se lleve, ellos simplemente sus leyes no lo permiten. Y pues yo creo que también reconocer a todo este tipo de grupos sensibles nos hace ser parte de un entendimiento, un poco de empatía. Yo creo que nosotros no tenemos que tener como una experiencia familiar o cercana o personal como para decir no quiero saber o sí me interesa porque entonces ya me involucra. También el hecho de que nosotros digamos no me importa, no quiero saber porque en realidad no me importa, también eso es un poco de racismo. Entonces
A finales de junio de cada año se hace esta marcha. Este año va a ser virtual, obviamente por las cuestiones sanitarias, pero también es un poco el que sepan que se está trabajando sobre estos derechos. Aparte de que aquí ya tiene más de 10 años, solo en la Ciudad de México que se ha abierto este tipo de situaciones, no quiere decir que no estén exentos a que aún surjan muchas situaciones de homofobia acerca de ellos. En las recomendaciones de hoy tengo diferentes. Creo que como papás, y de verdad si les interesa abrirse un poco a la comunicación, que además eso es importante, no es simplemente el tabú de si lo digo va a aparecer en mi familia, es que no vaya a ser que quiera saber más. Les aseguro que nuestros hijos saben muchísimo acerca de todas estas situaciones, acerca de todo este movimiento, y además no solo son parte de ellos, también están creciendo con todo este tipo ya más abierto, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho trabajo, a personas de mi generación y un poquito más cercanos, les cuesta mucho trabajo hablar sobre estos temas, me consta, lo he visto, que son temas que les cuesta trabajo por todo nuestro contexto social y cultural, pero creo que el que se acerquen a las generaciones que son mucho más abiertas para hablar, les va a ayudar. Pero en las recomendaciones les voy a decir, es un documental muy bueno que se llama Disclosure y es de Netflix. Es un documental en donde se pronuncian la comunidad transgénero y cómo han sido mencionadas a lo largo de la historia del cine y de televisión en Estados Unidos. Sí es un documental muy interesante de ver, porque sí, ellos efectivamente a lo largo de los años, y de verdad hasta que yo no lo vi, no me di cuenta de qué manera nos han presentado a nosotros cómo debes de reaccionar ante estas situaciones, ante una persona transgénero. Lo dicen muy claramente y de verdad es muy triste cómo simplemente lo fuimos asumiendo, nunca nos lo preguntamos. En muchísimas películas, y yo no me di cuenta hasta que no lo pusieron tal cual, al presentar a una persona transgénero, empezaban a vomitar, ¿no? Era muy común que lo pusieran así. Entonces ellos mismos dicen, imagínate ven a una persona como yo y les produce asco, y lo primero que te produce son ganas de vomitar. ¿Cómo me hace sentir eso a mí? Entonces sí es algo que es muy, muy interesante de ver, como de tomar esa reflexión de cómo estamos reaccionando hacia esos temas, por el simple hecho de que te lo mencionen, y cómo reaccionas, es cómo nos han enseñado que también debemos de tomarlo. Entonces, les recomiendo ese. También les recomiendo la película Conociendo a Rey. También está en Netflix. Les recomiendo muchas películas porque ahorita es como lo que tenemos a la mano. A lo mejor los libros y todo eso no todos los tenemos no están abiertas todas las librerías. Pueden descargarlos, pueden hacerlo, pero por eso les recomiendo como cosas que tenemos en internet en este momento. Conociendo a Rey es justo un adolescente que lidia con esta situación de querer hacer un cambio de género, y cómo lo toma su familia, a pesar de que su familia no es como muy tradicional, o sea, todo el contexto que implica que él quiera empezar a tomar un tratamiento para cambiar de género, y cómo se van destapando todo este tipo de situaciones familiares que pues sí no ayudan mucho como a la comunicación y como a la empatía y al entendimiento de lo que le está sucediendo. Es con Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, y es de la dirección de Gaby Delal. No es tan larga, dura 1:30, la verdad está bastante interesante. Es una película familiar, pero con este contexto tal cual de cómo se tienen que enfrentar a que su hija quiera cambiar de género. Está también la serie de Queer Eye. Es una serie de capítulos muy interesante. Son 5 personas gays de diferentes países, y cómo ellos van cambiando, van haciendo esa transformación personal de algunas personas como que son como muy relevantes en la sociedad, en su comunidad. Pero a mí lo que me ha gustado sobre esa serie en particular no es que son personas gay haciendo cosas bonitas y cosas así, porque tenemos como ese estereotipo. Ellos mismos en los capítulos, las personas a las que ayudan les dicen, yo no sabía que ustedes podían aportarme algo a mí, ¿no? Fue como abrirme también a esta parte de
¿qué tienen ustedes que ofrecerme que no sea como algo así como lentejuelas y como que tenemos este estereotipo? Entonces, el que en unas comunidades totalmente cristianas o muy tradicionales se abrieran a ellos y les dijeran, ok, sí, ya cambió totalmente mi perspectiva de lo que yo sabía de ustedes, eso es algo que me gustó mucho de ver. Se los recomiendo, está muy padre, ya lleva como 4 temporadas o 5, no sé, está muy buena, es como para estar un poco con los pañuelos, pero también te hace darte cuenta de este cuidado personal que no debemos de olvidar, no importa si seas hombre o mujer. Hay un capítulo con una persona discapacitada, hay un capítulo con una persona que es del ejército, o sea, de todo tipo, de todo el contexto social, sobre todo es una serie estadounidense, entonces tiene como ese contexto patriótico también, se los recomiendo mucho. También está el canal de YouTube de Pepe y Teo. Son dos chavos que hablan, son dos chavos gays que hablan abiertamente sobre su sexualidad, hablan bastante propiamente, lo hablan muy bien, yo se los recomiendo. Si no tienen idea de qué, cómo, cuándo, empiecen a ver los primeros programas de estos chicos que empiezan a explicar justo cómo ellos se tienen que abrir a esta sociedad y cómo les ha costado trabajo, y en su familia cómo lo hicieron, y lo hicieron creo que de una forma muy sana. También está su libro, que es la estupenda guía para vivir la vida a tu manera, se los recomiendo. Igual es Pepe y Teo, ellos son, por si no los conocen, ¿verdad? Y es un libro bastante bueno de leer, está bastante bien ilustrado y son letritas muy grandes, no es como nada complicado. Y si ustedes tienen a alguien que no se atreva, que no sepa cómo explicarlo, si tienen algún familiar que no sepa cómo abordar el tema, creo que este es un muy buen tema, un buen libro que se puede como compartir con ese contexto de ahí te lo dejo y pues tú puedes ahí sacar algunas conclusiones. También está el canal de stand-up de Zona Rosa, que también son diferentes stand-uperos, lesbianas, gays, y la verdad es que está muy interesante, véanlo. Es un poco, no solamente echarse un clavado a toda esta comunidad, sino también saber cuál es su discurso, de qué están hablando, cómo podemos ser un poquito más cercanos. Quitémonos el miedo, quitémonos los tabús y quitémonos todas estas telarañas que nos han puesto como las generaciones pasadas, los medios, todo lo que tenemos y todo lo que nos han dicho que así debe de ser. Pues empecemos un poquito de cero, y sobre todo si tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, esta es una buena forma de acercarse a ellos. También acérquense a todo esto que está sucediendo en el día a día, no nos hace daño, y además creo que nadie se merece sentirse aislado en un mundo que es tan grande, ¿no? Entonces, ya saben, el respeto y la empatía, y creo que eso es todo. Pues ya saben, están las redes de Tardes de Cafeína, está en Facebook, en Twitter, está en YouTube, ya está en Spotify, lo pueden escuchar, los pueden descargar. Por favor, no se lo pierdan. Acuérdense de darle like, de poner la campanita. Todo esto tiene un fin para que a todos nos aparezca y nos llegue, y entonces se pueden hacer más programas. También está mi página personal, que es Jezabel Suárez, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí me pueden seguir y me pueden poner lo que quieran, comentarios, preguntas, y díganos de qué otros temas quieren que hablemos. Entonces, muchas gracias y nos vemos.